Hey, ¿qué onda, profe? Yo voy a hablar sobre una pintura hecha en la Edad Media y es sobre la Virgen de Vladimir. Esta, según yo creo que vi, no, usted no habló de una, pero usa una técnica de la que usted sí mencionó en clase. Esta pintura es un icono bizantino pintado en Constantinopla hacia el siglo XII por ahí. Y se cree que fue realizada por artistas bizantinos por encargo, porque la pintura en sí es anónima, no se sabe quién la pintó, pero se supone que, bueno, se dice que fue pintada por varios artistas y fue por un encargo. Y esta utiliza la técnica del temple sobre tabla, que es la que le digo que usted mencionó en clase, pero creo que usted mencionó otra pintura. Y esta es básicamente la pintada con temple al huevo sobre madera, que es básicamente la que usted mencionaba de que se mezclan los pigmentos con la yema del huevo. Y también investigué y dice que este tipo de imágenes pertenecen al estilo conocido como Eulusa, que significa Virgen de la Ternura, donde la Virgen María aparece con el niño Jesús pegado a su rostro, mostrando afecto humano o cercanía espiritual, que es esta, mire. Esta más o menos, no sé si se ve, está medio maltratada, pero igual en la tarea le voy a poner una imagen si es que se puede. Y esta llegó a Rusia en el año 1131 y el patriarca de Constantinopla envió la pintura como regalo al gran duque de Kiev para reforzar los lazos religiosos y políticos entre Bizancio y la Rus de Kiev. Y esta posteriormente la obra fue trasladada a la ciudad de Vladimir, donde adquirió gran importancia y de ahí recibió su nombre, la Virgen de Vladimir. Y en el siglo XV finalmente se estableció en Moscú, en la catedral. Pues ahorita le voy a mencionar un poquito más. Ahorita está en Moscú, supuestamente después de eso, en el siglo XV fue trasladada a Moscú en la catedral de la Dormición de Kremlin. Y está ahorita, actualmente investigué, creo que está según en la iglesia de San Nicolás de Tolmachi, ubicada en el recinto de la Galería Tretiakov, creo que se dice, en Moscú y en Rusia, obviamente. Esta tiene una muy gran importancia religiosa, ya que la pintura fue considerada milagrosa según la tradición. La Virgen protegió a Rusia de invasiones. Se dice que en el año de 1395 se cuenta que el ícono fue llevado a la posesión a Moscú y que milagrosamente esta detuvo el avance de las tropas mongolas de Temerlán, supuestamente. Y esta también era vista como un símbolo de salvación, ya que esta fue llevada e invocada en momentos de crisis políticos y de guerras, consolidándose como símbolo espiritual y protector de la nación de Rusia. El término del nombre se conoce en Rusia como no es Teotokos de Vladimir, que esto está en griego. E investigué un poquito más y dice que Teotokos significa literalmente la que dio a luz a Dios o madre de Dios, y es un título usado en la tradición cristiana ortodoxa que para referirse a la a la Virgen María. Pero en sí el nombre investigué a fondo y dice que significa el término de Teotokos, significa madre de Dios en griego. Y Vladimir se refiere a la ciudad de Vladimir, donde estuvo durante un siglo, creo, pero estuvo de una iglesia en otra. Esta está situada a 200 kilómetros de Moscú, más o menos. Y entonces el término Teotocos de Vladimir significa literalmente la madre de Dios de la ciudad de Vladimir, no porque Vladimir fuese una persona, sino porque era la ciudad. Entonces literalmente era como la madre de Dios de la ciudad de Vladimir. Y Vladimir fue una de las ciudades más importantes de Rus de Kiev y más tarde del gran principado de Vladimir Suzdal de la Edad Media. Esta se fundó en el siglo X y se convirtió en un gran centro político y religioso entre los siglos XII y XIII. Allí se llevó el icono bizantino alrededor de 1155. Desde entonces, esta pintura tomó ese nombre por la ciudad.
y en sí investigué que la ciudad de Vladimir se llama así por un rey, supuestamente un emperador, creo que era un rey, y el rey Vladimir. Este también era un príncipe histórico llamado Vladimir el Grande durante los años 958 y 114, 115 creo. 958 a 115 creo. Este era el gran príncipe de Kiev y era muy famoso porque cristianizó la Rus de Kiev en el año 988. O sea, este fue el que le dio el símbolo de religión a la Rus de Kiev. Y él no está directamente relacionado con la pintura porque pues la pintura se pintó un siglo después, pero su legado fue muy grande en muchas ciudades. Es por eso que la ciudad se llama así Vladimir, por Vladimir el Grande. Entonces la pintura de Teotocos de Vladimir o la Virgen de Vladimir estuvo en la ciudad de Vladimir, que fue un centro religioso clave en su tiempo. Ahorita creo que sigue siendo religioso, pero en su tiempo fue muy, muy importante. El nombre no hace referencia a una persona en concreta, sino que es la ciudad, pero ya como le menciono, la ciudad se llama Vladimir gracias a Vladimir el Grande, que era un príncipe. Investigué unos datos curiosos y dice que en su estado de conservación solo quedan visibles el rostro y las manos de la Virgen y el niño, creo, porque esta ya está muy deteriorada y durante los años se ha ido pintando para seguir conservarla, pero esa sí ya está muy deteriorada. Y en su influencia, esta inspiró a miles de copias en Rusia, muchas de las cuales se veneran como si fuesen milagrosas, pero gracias a esta pintura que se hicieron muchas copias. Y tiene un patrimonio cultural muy grande, ya que la Iglesia Ortodoxa la considera una de las imágenes más sagradas y un símbolo de la identidad nacional en Rusia, de Rusia, vaya. Y tiene un valor político también muy grande, ya que durante siglos, como le menciono, fue llevada a procesiones en momentos de guerra y de crisis para pedir protección divina al Estado ruso. Y ya como último le puedo mencionar el legado de esta pintura, que hoy en día el icono original se conserva en la galería de Tretiokov de Moscú, aunque por siglos fue venerada en iglesias. O sea, esta no estuvo solamente en un lugar, como le mencionaba, esta la llevaban a una iglesia y la llevaban a otra en momentos de crisis. De esta existen muchas copias y variantes en Rusia y otros países ortodoxos. La imagen se convirtió en uno de los símbolos más importantes de la espiritualidad rusa y ortodoxa.